Dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Eso lo dice después de muchas llamadas al arrepentimiento a Israel. O sea, no de momento Dios lo dejó, que es lo de Romanos capítulo 1, versos 24, 26 y 28, que dice, y Dios los entregó, paradido, mi Dios los entregó, les dijo, déjalo, 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 a los paganos, que cambiaron la imagen de Dios por imágenes de cuadrúpedos, porque la ira de Dios se les revelaba contra toda impiedad e injusticia, pero no quisieron oír. Y lo que de Dios se conoce les es manifiesto por la creación, pero ellos no quieren recibir. Entonces Dios dice, los entrega, que hagan lo que les dé la gana, como el concepto de Efraín es dado a los ídolos, déjalo, paradigma, y déjalos que entren en el molde que les dé la gana a ellos. Y aquí, cuando dice, al que quiere endurecer, endurece, no es que Dios endurece a Faraón a la primera. O sea, que tuvo la oportunidad de no endurecer si no quiso él. Y no está hablando de salvación, eso es otra cosa. Está hablando del propósito de salvar a todos a través del pueblo de Israel. Romanos 9:5, cuando dice del cual viene el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice que de Israel son los pactos y las promesas. Y que en Israel escoge a Jacob para traer al Cristo. Y en su proceso soberano de elección de una nación que es Israel, escoge a otra para glorificarse, que es Egipto. Y esto utilizando personas como muestra de esa elección. Jacob en el sentido de los hebreos y los judíos más adelante. Y Faraón, porque eres el representante de Egipto. Te escogí para darme gloria. Te alcé para darme gloria. Yo sé cómo te vas a comportar, sé que te vas a endurecer y te endureceré. Me daré gloria a través de ti, porque Dios le da la gana. Pero ¿quiere decir eso que todos los egipcios se condenaron? No, esto podemos decir eso. ¿Quiere decir eso que todos los de Saúl se condenaron porque Dios no los cogió? ¿Podemos decir que Saúl se ha condenado? ¿Podemos decir eso con toda claridad? Sin duda que no podemos decirlo. Y ni sus descendientes tampoco. Entonces está hablando de traer a Cristo a través de esa nación. Y cuando habla, que hay un verso que utilizan ahí, los vasos de deshonra y de honra, los que trata de una forma vil o los que trata de una manera honrosa, está diciendo que Él es el jefe para tratar con los vasos, las personas, de la manera que Él quiera. Como el alfarero tiene potestad para destruir a unos y darle honra a otros, yo tengo potestad en ello. Pero no está diciendo que Él vaya a destruir arbitrariamente a gente y que Él arbitrariamente vaya a salvar a gente. No está hablando de salvación. De hecho, está hablando de que a través de Cristo vamos a ser salvos. Y creo que este capítulo termina con el versículo 29. ¿Lo puedes poner? Romanos 9, 29, creo que es el último versículo de este capítulo, ¿no? Porque termina de una forma curiosa. Creo que es el 29. El último versículo del capítulo 9. Versículo 33. Como está escrito, 33. he aquí pongo a Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere, no el que Dios le obliga a creer. El que creyere en él no será avergonzado. O sea, es una acción que le atribuye al que cree, no que él nos haga tomar la acción por la fuerza. El que creyere. La roca de Sión, que es Jesucristo. Ese es el propósito del capítulo 9 de Romanos. Cristo en el capítulo 9 que viene a salvar a través de Israel, y como está tocando el tema de la nación de Israel, capítulo 10 nos presenta el presente de Israel. Capítulo 11 nos presenta el futuro de Israel. Eso es Romanos capítulo 9. Capítulo 9 es el pasado de Israel. Yo escogí a Israel para traer a Cristo. Ahora Israel lo ha rechazado, capítulo 10. Pero lo restauraré al final, capítulo 11. Eso es Romanos capítulo 9, 10 y 11. Está hablando de Israel. No está hablando de yo te escojo a ti, al otro para salvación. Está hablando de la nación de Israel, su pasado, nefasto. 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 El presente, peor aún, están endurecidos. El futuro Dios los restaurará. ¿Por qué ha hecho eso? Para que nosotros seamos encajados donde ellos fueron desgajados, que es Cristo. Romanos capítulo 11. Creemos que es Cristo, no es Israel, como algunos interpretan. Entonces, de eso habla el capítulo 9. Y en ese contexto tienes que entender todo el capítulo 9 de Romanos.
Si te sacas esto de la cabeza, claro que puedes interpretarlo. En realidad yo no entiendo por qué les cuesta tanto a mis hermanos calvinistas el ponerse en el contexto de lo que Pablo está hablando en Romanos 9, específicamente 9, 10 y 11. ¿No? Es como una unidad, Romanos 9, 10 y 11, donde Pablo empieza diciendo, tengo una gran tristeza en mi corazón por mis hermanos israelitas. La idea es esta, Pablo dice, yo tengo una tristeza porque muchos judíos que son el pueblo elegido, el pueblo, la nación elegida, donde Dios dio el pacto, Dios dio todo, ahora están rechazando al Mesías, están rechazando a Jesús. Entonces se están condenando, pero por su rechazo al Mesías. Y Pablo dice, y son los israelitas entonces los que pueden preguntarse, ¿y dónde están las promesas? Entonces, ¿qué pasó con nuestra elección? Y es a ellos que Pablo dice, bueno, ¿quién eres tú para decirle a Dios qué hacer con el barro? ¿No? Dios es el alfarero, tú eres el barro. Si Dios quiere incluir también a los gentiles, Él tiene el todo el derecho de incluir a los gentiles. Pero se está hablando de eso, no está hablando de individuos creados para salvación y condenación. Cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pues está citando el texto de Malaquías. En Malaquías es claro que Jacob representa a Israel y Esaú representa en ese tiempo a Edom o a las naciones gentiles. Entonces, no estaba hablando de que Jacob específicamente va a ir al cielo y Esaú específicamente va a ir al infierno, porque ni siquiera lo sabemos, porque si vamos a Génesis, incluso en algún punto los dos se reconciliaron y todo, o sea, no podríamos decir que está hablando de cielo e infierno, está hablando de la elección de Jacob para una misión, como la elección de Israel. La elección de Jacob es la elección de Israel. Y esto es importante, José. Cuando Dios eligió a Israel, no eligió rechazar a las demás naciones. Desde la lógica calvinista es Dios elige a uno para rechazar al otro. No, la elección de Israel no fue para rechazar a las demás naciones. La elección de Israel fue para ser de bendición a las demás naciones, para llevar la luz a las demás naciones, o sea, para salvar a las demás naciones. Entonces, ahí podemos ver Romanos 9 que no está hablando de unos del cielo, otros del infierno. Pero el argumento de Pablo es mostrar que el favor de Dios o el favor de Dios no va a ser con aquellos que son descendientes de Abraham automáticamente. El judío que ha rechazado a Cristo no puede decir, pero yo soy hijo según la carne, ¿no? Por eso no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, porque no depende de ser etnia judía, ¿sí? No, yo soy hijo según la carne, tengo a Abraham por padre, ¿sí? Y Jesús les decía en Juan 8, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esa era la mentalidad judía. Decía, yo soy privilegiado, yo soy escogido, a mí me fue dada la ley, yo tengo la circuncisión, yo soy parte del pueblo del pacto, Dios está conmigo, ¿por qué voy a creer en tu Mesías Jesús? Entonces Pablo lo que les está mostrando en ese argumento tan complejo para nosotros, está mostrando que no por ser descendientes sanguíneos de Abraham son parte del pueblo de Dios, porque el linaje ahora no es por ser hijos de Abraham. Así como Ismael no fue el linaje de la promesa, así como Esaú o los edomitas no fueron el linaje de la promesa, de la misma manera ahora ser hijos de Abraham no es suficiente porque Dios ha revelado su verdad en Jesús para que todo aquel que cree en Jesús por la fe, por la gracia de Dios, a través de la fe, sean salvos. Entonces la promesa no es por ser descendientes de Abraham, sino por creer en Jesús es que son salvos. Eso es todo lo que Pablo está hablando en este argumento que la gente, que los hermanos calvinistas pierden de vista este argumento de Pablo, porque es un pasaje complejo, una diátriba que Pablo está como un rabino judío desarrollando. Entonces, así como el linaje de la promesa no fue por Esaú, sino por Jacob, de la misma manera, el linaje no es por ser descendientes de Abraham. Ahora, bien interesante. Romanos 9:30 explica la salvación no en base a una elección individual. Dice así, Romanos 9:30, los gentiles, y bien interesante, porque en el Nuevo Testamento mucho del lenguaje de la elección tiene que ver con el misterio que estaba oculto desde los siglos, que los gentiles
que no eran pueblo, ahora son pueblo por la gracia de Dios. Y por eso Pablo le dice a los tesalonicenses que Dios los escogió como primeros frutos. Algunas versiones o algunos manuscritos dice los escogió para salvación, hablando de que los gentiles ahora son su pueblo escogido. No está hablando de individuos. Por supuesto que ese grupo está compuesto de individuos, pero no está hablando que la elección se basa en individuos. Juan, Pedro, María, sí, se los escojo. Jorge, Sonia y Pancracio, que se vayan al infierno. No. Está hablando de que ahora los gentiles que no eran pueblo, ahora son pueblo por la muerte de Jesús, que han sido adoptados o tienen la posibilidad de salvación por la redención de Cristo. Así como en un hombre todos murieron, por medio de un hombre de Cristo todos serán vivificados, dice en Romanos 5. Pero Romanos 9:30 dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia que es por fe. O sea, mis hermanos calvinistas se atascan en Romanos 9:16. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y quién eres tú para pelear con Dios? Y no continúa en el argumento donde Pablo dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado ser justificados, aceptados por Dios, y dice que es por fe. Ahora, verso 31. Mas Israel, está hablando de Israel, no está hablando de elegidos y no elegidos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ahí está, no depende del que corre ni del que quiere. Israel, y siempre es corporativo, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Y por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley. Ahí está. Por eso no depende del que corre ni del que quiere, porque ellos querían por las obras de la ley, mientras decía, no me hables de tu Cristo, porque para mí Jesús no es el Mesías. Entonces, en el contexto de Romanos, vemos esta confirmación. Dice, porque por las obras de la ley, dice el capítulo 3, verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, dikaiosune, es un tema importantísimo en Romanos. La justicia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen, dice Pablo en Romanos 3:20. Sería ridículo la forma de interpretar el calvinismo, Romanos 9, cuando Pablo en la misma carta dice, y es para todos los que creen. Y comienza diciendo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego en Romanos 10 dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Entonces, a esto se refiere, no depende del que quiere ni del que corre. Al judío que quería ser justificado por Dios por medio de las obras de la ley, mientras rechazaba a Jesús. Pero el calvinista comete un error garrafal y se jactan algunos hermanos se jactan de grandes exégesis y análisis morfosintácticos y atropellan el contexto del autor, el contexto inmediato, no están siguiendo el argumento y lo que el autor dice de este tema en toda su carta. Entonces, cuando creen que Pablo está diciendo, nadie puede buscar a Dios, Romanos 3:10 sí está hablando del judío que dice que no hay quien busque a Dios, citando el Salmo 14, ese es otro tema. No me voy a meter ahí porque podemos pasar 10 horas aquí. Volviendo a Romanos 9, el hermano calvinista piensa que está diciendo, no depende del que quiere ni del que corre. No, pues ya me convencieron. Tiene razón. No, pues es que solamente salvo el que Dios escoge y el resto de la humanidad no tiene ninguna posibilidad. Y si Dios no escoge a mis hijos se van a ir al infierno y yo tengo que glorificar a Dios porque Dios no los escogió. Y ni siquiera sé si mis hijos son escogidos. Es más, ni siquiera sé si yo mismo soy un escogido, porque no vaya a ser que es cierto lo que dice Juan Calvino y que hay una gracia evanescente y que Dios me hizo creer que era salvo y a la mera hora no lo soy, ¿no? Entonces, la interpretación de Romanos 9 del calvinismo es insostenible a la luz de Romanos 10 y 11.